Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Hoy hablamos de los retos que encaran las megaurbes como París, que por ejemplo sufre inundaciones por el Sena desde hace un par de semanas. También vamos a referirnos a los retos de las grandes ciudades de América Latina. Para ello contamos en este estudio con Silvia Ayuso, corresponsal del diario El País aquí en Francia. Bienvenida, Silvia. Gracias, hola. Y contamos también con Diana Jayón, corresponsal de NTN 24 en Francia. Diana, bienvenida. Es un gusto, Carlos, Silvia. Los retos de las grandes urbes, hoy a debate en Primera Plana. Bueno, pues París está con el Sena desbordado, lo conocen desde hace semanas. Precisamente su alcaldesa, Anne Hidalgo, es la presidenta del grupo del C40, las grandes urbes mundiales comprometidas con la ecología. Y al mismo tiempo, esta semana hemos conocido otra noticia, Ciudad del Cabo, que se está quedando sin agua. Son los retos de las grandes urbes. Vamos a hablar de movilidad en este programa, de transporte, de recogida de desechos, de reciclaje. Vamos a repasar algunas de las portadas que ha habido últimamente respecto a estos retos. Por ejemplo, Cape Times, el periódico de Ciudad del Cabo, que explicaba esta misma semana cómo se prepara la urbe para el día definitivo sin agua. Una situación que avisan los expertos que puede reproducirse pronto en otras grandes urbes. Aquí en Francia, el diario Le Parisien se planteaba en su portada hace unos días cómo limitar los daños de las inundaciones que sufrimos desde hace 2 semanas en la región parisina. El suplemento económico de Prensa Libre en Guatemala titulaba la semana pasada "En la ruta de las ciudades inteligentes", tratando los retos que tendrán que enfrentar las grandes urbes en este campo. Silvia, no sé si el cambio climático está poniendo a prueba la resiliencia de las grandes ciudades. Sin duda alguna, desde el ejemplo que mencionabas en Ciudad de Cabo, París con las inundaciones, en España en las últimas semanas ha habido también unas nieves, unas tempestades desconocidas hace muchos años y para las que no estaban preparadas, o en ciudades como Los Ángeles, que también han tenido unas sequías que han obligado a enormes recortes de agua durante muchas horas. Es un desafío que va a ser una constante, la guerra del agua, que llaman, que va a ser la próxima gran batalla mundial, y las ciudades, la mayoría de las ciudades, yo creo que no están preparadas todavía para ello. En contraposición a estas imágenes que vemos de París, está el ejemplo de Ciudad del Cabo, lo hemos conocido esta semana, que se está quedando prácticamente sin agua. No sé si trasladamos esta situación a América Latina. Hay muchos expertos que señalan que esta situación puede reproducirse. No sé si se habla en otras ciudades de América Latina, de Colombia, de su país, Diana. Claro, Carlos. En Colombia muchas ciudades tienen este problema, ya presentan desabastecimiento por algunos periodos. Es el caso de Bogotá y en América Latina en general se dice que Sao Paulo sería la primera urbe latinoamericana en padecer este desabastecimiento de agua. Las administraciones intentan tomar las medidas, pero yo pienso que falta un poco de conciencia aún, no solamente de los alcaldes, de los gobernadores de las regiones, sino también un poco de educación en la población, en las poblaciones en general. Volviendo a Francia, la crecida del Sena ha provocado consecuencias para la salubridad. Hace poco, nuestra compañera Silvia publicaba un artículo en El País con un título muy llamativo: "Están conquistando las ratas París". Es un problema que incluso ha reconocido el ayuntamiento. ¿Cómo lo combate, lo de las ratas? Es un problema, digamos, París no es la única ciudad, no es París la ciudad que mayor problema de ratas tiene, salvo que, bueno, es una ciudad muy turística, es la ciudad luz, es la ciudad del glamour, y que haya ratas pues sorprende siempre. Y con la crecida, entre otros muchos motivos, pues no se sabe si son más ratas o es que han salido más a la superficie. Se visualiza más entre las el problema. crecidas, porque viven en una ciudad como París, que son entre alcantarillas, catacumbas, túneles, todo, es el paraíso, digamos, para el ámbito natural. Y con las crecidas de los ríos y las grandes obras que están realizando en muchas partes, las ratas resurgen. Que hay un problema, lo ha reconocido el ayuntamiento en el momento que ha hecho un plan extra y ha destinado 1,5 millones de euros más a combatir. Está intentando, ahora ves en parques donde antes no veías carteles de por favor recoged vuestros residuos porque en esta ciudad gusta mucho en cuanto hay un rayito de sol hacer un picnic y luego la gente se deja medio sándwich fuera o lo que sea, y eso es un paraíso para ratas, digamos, es lógico. Dicho lo cual, bueno, no es la ciudad con más ratas que he vivido en mi vida. Sí. Yo he vivido en Washington muchos años y he estado Silvia también en Nueva York. fue corresponsal también del diario El País en Estados Unidos. Y ahí las ratas son tu compañero constante en cuanto cae la noche, ¿no? Es decir, todo hay que ponerlo en su contexto, pero es cierto que aquí hay un problema porque que lo ha revelado la prensa nacional también, ¿no?
Y luego, como parte de este complejo rompecabezas, está la gestión de desechos. 1 de cada 2 personas en el mundo no tiene acceso a sistemas de eliminación controlados. Curiosamente, hemos conocido que hay un municipio colombiano, Cajicá, a 30 kilómetros al norte de Bogotá, que ha sido reconocido por la ONU como ejemplo mundial en la gestión de residuos. Háblenos un poco de este ejemplo. Bueno, y paradójicamente y lamentablemente, Carlos, es un reconocimiento del cual no se tiene mucho conocimiento en Colombia. Sin embargo, el trabajo que ha hecho este municipio es muy pequeño. Y está muy cerca a Bogotá, ha sido enorme para potencializar sus desechos, sobre todo de plástico, poder hacer abono que tiene unos niveles de contaminación muy bajitos y que son mucho más productivos, pero también ahí ha habido un trabajo, y es importante para lograr esto que ha conseguido Cajicá, un trabajo en conjunto de parte de la administración, pero también de parte de los habitantes. Muchos de ellos son antiguos habitantes de Bogotá que están buscando un poco más la vida en el campo, y entonces esa vida también les atrae de una manera más bio, que está la tendencia ahora más que nunca. Entonces están buscando ese tipo de soluciones y hay un trabajo, se ve, constante entre la comunidad y también la administración, y Cajicá efectivamente se está convirtiendo en todo un ejemplo a nivel mundial, y faltaría aplicar esto a muchas ciudades, no solamente de Colombia, sino de América Latina, donde se ve que realmente los desechos se están desbordando. Eso se está presentando justamente ahorita en la capital colombiana, en Bogotá, donde hay un problema de recolección de basuras. Hace varias semanas esta recolección no se lleva a cabo y se están desbordando por todas las calles de la capital colombiana. Claro, porque luego entraremos en el tema de la conciencia ciudadana y hablamos de corregir actitudes. Aquí en Francia, varias ciudades como París, Burdeos o Lille están multando ya por tirar, por ejemplo, la colilla de los cigarrillos en la calle. No sé si atacar el bolsillo del ciudadano es la mejor forma de concienciar o no. En general yo diría que sí. Salvo es disuasivo, es disuasivo, cuanto menos. salvo que, por ejemplo, yo soy exfumadora, ya no fumo, pero sí que me ha sorprendido la cantidad de fumadores que hay en París, que es impresionante, y la manera que tienen los parisinos de sortear todas las legislaciones para seguir fumando en la calle, en bares, que ni siquiera en países como España, que es cuando se hicieron leyes estrictas de tabaco, aquí lo han sorteado todo, y la verdad que yo he hecho un pequeño cuestionario entre amigos fumadores y nadie, todos siguen tirando las colillas al suelo y nadie ha sido multado, aunque dicen que ha habido una gran aumento de multas en el último año. Es una manera, pero es muy difícil de aplicar, claro, es parte de la concienciación cívica, social. Hay una parte de coerción y otra parte de alentar, digamos, como en reciclaje también hace unos días se hablaba mucho en Suecia, que la gente recicla plástico y vidrio porque y también pasa en muchos sitios en Alemania, vas a la tienda, hay una máquina, metes y te dan un ticket con un dinero, es decir, te cobran el envase y luego te lo reembolsan. Si a mí si me cobran 50 céntimos por una botella, voy a hacer todo lo posible para recuperarlo. Hay métodos, pero es muy difícil y es un programa de educación, de concienciación social que yo creo que es muy largo, ¿no? Y luego la otra parte del banco es la movilidad. El alcalde de Quito, que pertenece al grupo de esas ciudades comprometidas ecológicamente, el G40, ha dicho que el 56% de las emisiones de carbono en su ciudad provienen del sistema de movilidad. A este respecto, ya hay varias ciudades europeas que van a tomar medidas. Por ejemplo, Barcelona prohibirá la circulación a partir del año que viene a coches matriculados antes del año 97. Y Londres acaba de confirmar un nuevo impuesto de 12 euros para los coches anteriores a 2006. Pero la vía impositiva no favorece entonces al que más dinero tiene porque puede sortearla. Pues en el caso de América Latina, el tema de la movilidad es un completo caos. No hay una ciudad que pueda ser ejemplo en esto. Los ciudadanos no tienen esa conciencia aún. Te voy a hablar del caso de mi ciudad, donde estuve hace poco, de Bogotá, donde un trayecto de 4 kilómetros te puede tomar 1 hora o quizás más. Y no es solamente un tema de las horas punta, de las horas pico, es constantemente. Ahora se está implementando el carril de la bicicleta para que los ciudadanos opten por esta vía, pero falta más información y más educación. Y realmente cuando vemos en la práctica, los coches están pasando por el carril de la bicicleta,
y la gente de la bicicleta sigue cogiendo el carril de los coches para ir más deprisa, pero está señalizado que solamente es el carril de la bicicleta. Pero en este caso hay mucha gente que encontré en Bogotá, donde te estoy poniendo el ejemplo, que no sabían que existía un carril solo para bicicletas, que no sabían cómo funcionaba, cuáles son las indicaciones. Falta informarle más a la gente, y es que en esto está fallando muchísimo la Alcaldía de Colombia. En su última administración ha habido una petición para revocar al alcalde Enrique Peñalosa, sin embargo todavía no se ha dado, pero se ha cumplido con el tope de firmas necesario, porque la gente está descontenta por esto que te estoy hablando justamente, falta información. Claro, la pregunta es cómo fomentar entonces el transporte público. El gobierno alemán está estudiando ofrecer transporte público en varias ciudades con el objetivo de hacer frente a la contaminación del aire. El proyecto piloto se pondría en marcha en 5 ciudades de talla mediana. ¿Qué les parece esto? Ensayar un piloto de gratuidad del transporte público, ¿cómo va a hacer el gobierno alemán? A mí me parece que es una solución ideal si es factible económicamente. Claro, no todas las ciudades o no todos los países pueden permitirse tener un transporte público gratuito. Y tan eficaz como el alemán. De hecho, la mayor parte de los transportes públicos, al menos en Europa, ya están, ya en Estados Unidos, son deficitarios, pese a que son bastante caros. En París cuesta casi 2 euros coger el metro. En España depende también, pero digamos en proporción no es tan barato tomar el transporte público. Y aún así es deficitario. Sería una inversión, yo creo, sería una solución muy inteligente, pero claro, es como todo. ¿Dónde empiezas? Y siempre va a haber un momento de descontento porque para hacer un carril bus, o como han hecho aquí en París, peatonizar zonas del Sena, tienes que molestar durante una larga temporada a muchísimos ciudadanos. ¿Quién toma el riesgo político de cuando tienes elecciones cada 4, 6 o 5 años, estar 4 años molestando a los ciudadanos que te van a votar? Son apuestas a largo plazo, que con un riesgo político muy alto, y yo creo que ahí también influye mucho en que muchos no se atrevan a hacerlo. Claro, a veces los políticos no quieren asumir esas apuestas arriesgadas, aunque favorezcan la sostenibilidad de las ciudades, ¿no? Exactamente. Hay que ver la sostenibilidad, porque es el ideal, como dice Silvia, llegar a eso, es lo que los ciudadanos se merecen, finalmente tener un transporte público gratuito, pero que eso no les cobre después la cuenta, diciendo las administraciones que al no tener el pago del servicio, pues es imposible seguir construyendo más o seguir potencializándolo. Entonces, quizás eso serviría también como una excusa, un pretexto después para decir que no se ha avanzado más por el servicio gratuito. De alguna manera, el pagar también le está garantizando al ciudadano y al usuario que le tienen que dar y ofrecer las medidas justas para su movilidad. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros vamos a continuar debatiendo sobre los retos de las grandes urbes aquí en Primera Plana.